No es un tema que haya abordado por primera vez, alguna vez ya lo hice esto, pero ahora voy a referirme a la inteligencia aplicada a los negocios en función de el concepto de inteligencia y cómo ese concepto, digamos, modifica la relación de una organización. En primer lugar, concepto de inteligencia. Básicamente, desde hace unos 20 años, 30 años, la inteligencia como concepto ha cambiado. Y se ha dado a decir que la inteligencia es la habilidad o la capacidad de una persona de adaptarse a situaciones nuevas. De hecho, recién en comenzados los 80, las Naciones Unidas describieron lo que llamaron un analfabeto funcional, es decir, ya que se puede corregir esto de que las personas no sepan leer ni escribir, o sea, el concepto clásico del analfabetismo, existen las personas aquellas que, aún sabiendo leer y escribir, no tienen la capacidad o la habilidad de ejercer funciones. Ese analfabeto funcional es el analfabeto funcional que en realidad está dentro de la sociedad, pero no logra llegar al mínimo requerido por cualquier organización para que sea funcional a la misma. Ese analfabeto funcional a veces no es tan, digamos, analfabeto como las Naciones Unidas los describen, ni es tan funcional como se piensa. Y voy a tratar de dilucidar esto. En primer lugar, cuando yo ingreso en una organización, ninguna universidad del mundo, ningún estudio del mundo me prepara para entrar en una organización específica. Decía Isaac Asimov, un enorme escritor de libros, escribió 500 libros por lo menos de ciencia ficción y fue profesor de universidades norteamericanas, era un genio, digamos, de la ciencia ficción, pero además era un científico con todas las letras. Decía él, una de las frases más populares, que la única educación que a él le parecía que todavía se mantenía, y esto lo dijo hace 50 años, era la autodidacta. Que uno, a pesar de estudiar en una universidad o de haberse recibido, de tener un título, un estudio, lo que fuere, debe ser a lo largo de toda su vida autodidacta. Si uno no es capaz de ir aprendiendo de lo que le sucede, uno no es capaz de aprender nada. Ese es el concepto. Entonces, si la inteligencia es la capacidad de adaptarme a situaciones nuevas, cada situación nueva que se me presenta, es decir, ingreso a una empresa en la que nadie me preparó para estar, pero al ingresar tengo un bagaje cultural, un bagaje metodológico para poder operar. A medida que voy teniendo en la organización un determinado peso, esa operatividad se va incrementando. Y a medida que se va incrementando, yo voy siendo más eficiente. Eso debería suceder así. Hay curvas de experiencia perfectamente analizadas en econometría para que esto sea definido de esta manera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, yo tengo una curva de experiencia que realmente es muy buena, es decir, voy creciendo en mi aprendizaje y llega un punto en que establezco una meseta. Algunos en ese punto establecen con más años, otros con menos años. Y en esa meseta me mantengo. ¿Por qué me mantengo? Porque en esa meseta tengo dos cuestiones principales. La primera es estabilidad laboral. Es decir, sé que excepto que me mande una macana enorme, tengo asegurado mi puesto. Y segundo, no hay nadie por encima mío que me siga exigiendo cada vez más. Y eso sucede todos los días en las organizaciones. Entonces, nos encontramos con organizaciones que dicen ser eficientes, pero que en realidad lo que tienen es un enorme ingreso y una enorme rentabilidad. Y cuando hay un enorme ingreso y hay una enorme rentabilidad, hay mucho dinero dando vueltas. Y cuando hay mucho dinero dando vueltas, nadie se da cuenta de los errores. Esa es la realidad. Por eso son necesarias las crisis y por eso creo yo que en algún momento todo el sistema se regenera mediante crisis económicas. Más allá de que algunas son provocadas y otras no, en general esas crisis hacen que aquellos que interpretan mejor la estructura económica de donde están actuando, es decir, el mercado, aquellos que mejor interpretan el mercado son los que sobreviven a la crisis y son los que siguen para adelante. Y aquellos que no, básicamente, mueren. Y esa capacidad de adaptación es inteligencia, no es otra cosa. En esa inteligencia yo tengo varias cuestiones que las voy a ir desarrollando en sucesivas entregas. Primero, una cuestión casi fanática, esta cuestión de entrar a una empresa, a tomarlo a mi jefe como un ídolo, por decirlo mal y pronto, y a partir de ahí no criticarle absolutamente nada. Y está el que critica absolutamente todo. Pero el que no critica absolutamente nada es mucho más peligroso, porque en realidad no le da al jefe la visión de lo que sucede en el llano. Traslade esto a la vida política y se va a dar cuenta de lo que hablo.
hay enormes consecuencias de un sinnúmero de personas que están al lado de los jefes diciéndole que todo está bien, que lo que él dice está bien, que la decisión que tomó está bien, que frente a esto está bien. Y eso sucede generalmente frente a jefes que son de carácter muy fuerte. Entonces ese carácter muy fuerte genera que esa persona deje de ser textual, deje de ser inteligente, deje de adaptarse a situaciones nuevas, deje de ver al jefe como uno más, lo ve como alguien que está por encima. Y déjeme que le diga, no hay nadie por encima de nadie, absolutamente nadie. Así sea el dueño de la empresa, el presidente de la nación, el presidente de una compañía o quien fuere, todos somos seres humanos. Que establezcamos una línea de posiciones no significa que esté por encima de, porque a veces confundimos el por encima de con la soberbia de decir, no, no, todo lo hace bien. Nadie hace todo bien, ni una sola persona en el planeta. Y eso es importante entenderlo, porque si uno toma esa humildad y deja de ser soberbio en su propia generación, entonces se rodea de gente que puede perfectamente criticarlo todo el día. Y uno agradece la crítica. Y uno debe decir, gracias por decirme lo que hago mal. Y debe decirle, esto que me estás criticando no tiene ningún sentido. Date cuenta de que me estás criticando algo que no tiene sentido. Si uno no tiene ese criterio, uno no se volvió inteligente de su propia organización. Y si uno no se vuelve inteligente de su propia organización, ¿cómo puede liderarla? Esa es la pregunta que les dejo.